Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, familia, muy buenos días. Dios me les continúe bendiciendo en esta mañana. Es un gusto, es todo un gozo poder volvernos a encontrar por este medio para seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Él ha sido bueno para con nosotros, por lo tanto Él merece toda nuestra adoración. Vamos a invitar a nuestros familiares, amigos, los que están en casa o están en otro lugar, envíeles el link para que también se unan a esta gran celebración y juntos adoremos el nombre de nuestro Señor. Quiero invitarle para que me acompañe en la lectura bíblica del día de hoy. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 14. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en sus regazos. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja.
Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondida, yo lo haré a plena luz y a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, respondió David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Señor, ante tu palabra esta mañana no tenemos otro acto más que solicitar tu perdón. Tu palabra, Dios del cielo, es clara, es contundente. Tu palabra, Dios del cielo, nos revela nuestra condición de pecadores. Señor, hoy confesamos nuestro pecado delante de ti, así como lo hizo David. Hoy decimos, confesamos y reconocemos que hemos pecado delante de ti. Nos hemos alejado, hemos estimado, hemos tenido en poco tu palabra. Por lo tanto, te pedimos, Señor, perdónanos, renuévanos, restáuranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor con todo el corazón. Al Rey de Reyes, dale toda la gloria. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas,
Damos la gloria, la honra y honor en este nuevo día que nos regala. Y con gozo, allí en casa, participemos de este tiempo celebrando con el Señor. Tu nombre, oh Dios. Tu nombre, oh Dios, exaltaré. Tu majestad levantaré. Por siempre te proclamaré. Mi alabanza elevaré. Porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder. Porque digno, digno eres tú. Recibe adoración. Señor, así es. Vamos con palmas. Tu nombre, oh Dios, exaltaré. Tu majestad levantaré. Por siempre te proclamaré. Mi alabanza elevaré. Porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder. Porque digno, digno eres tú. Recibe adoración. Señor, recibe toda la alabanza, Dios. Eres digno, amado Rey de Reyes. Digno eres tú, Señor. Te exaltamos, te alabamos. Porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder. Porque digno, digno eres tú. Recibe adoración. Porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder. Porque digno, digno eres tú. Recibe adoración. Señor, recibe toda la gloria. Dile, Señor, eres digno de toda exaltación. Y no hay otro como tu Dios. Y hoy tu iglesia proclama tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor. Rogamos, Señor, de los cielos que te muevas en cada familia. Bendíceles, amado Señor, y que cada familia levante un cántico de gozo, de alegría, y proclame que tú eres el Señor, el Rey de Reyes. ¡Vamos a las palmas! Él es digno de toda la gloria. Con júbilo. Porque digno, digno eres tú, Señor. Porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder. Porque digno, digno eres tú. Recibe adoración. Porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder. Porque digno, digno eres tú. Recibe adoración. Señor. Aleluya. Recibe toda la exaltación, Señor. La parte B del versículo 13 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel nos va a mostrar que una vez que David ha confesado su pecado delante de Dios, el profeta le dice las siguientes palabras: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Esto nos muestra esa gracia del Señor, y ante la gracia del Señor, por su perdón, por su misericordia, no nos queda otra cosa más que agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y una expresión de gratitud al Señor es cuando le adoramos con nuestros labios, con nuestras alabanzas, pero también cuando mostramos nuestra dependencia de Él y nos solidarizamos
en participar en su obra. Así que quiero orar por aquellas personas que hoy participan dando gracias al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas, participando de la canasta del amor, como una expresión de gratitud al Señor por todas las bendiciones que Dios ha traído a su vida. Demos gracias al Señor por aquello que hoy podemos presentar delante de Él en acción de gracias. Señor, te bendecimos. Dios, te exaltamos. Padre, presentamos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Dios, de aquello que tú nos has dado, que has puesto en nuestras manos para que lo administremos. Hoy presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, bendice estos diezmos, bendice estas ofrendas, multiplica, Dios de la gloria, a cada familia, en cada lugar, Señor, donde hay una necesidad. Lleva allí, Señor, tus bendiciones. Suple, Dios del cielo, según tus riquezas en gloria, suple las necesidades de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos acercamos solo para adorarte. Son cánticos ante tu presencia, Dios. Y el Señor, te amo. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad, porque Jesucristo, porque Jesucristo, vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad.
Bueno, mis hermanos, qué maravillosa oportunidad podernos encontrar hoy en lo que ha sido el clamor que la iglesia ha venido levantando durante todo este tiempo. No solo la iglesia en Colombia y esta congregación en particular, sino la iglesia presbiteriana Cumberland en todo el mundo. Y es: renuévanos, Señor. Y ese clamor se levanta a la luz del Salmo 85. Ese ha sido como el ruego que hemos venido elevando. Renuévanos, Señor. Y recuerde lo que hemos venido considerando acerca del avivamiento, retomando las palabras de J. I. Packer, que nos va a definir lo que es el avivamiento a la luz de la Escritura. Dice: el avivamiento es cuando la pureza de Dios se manifiesta. El pueblo de Dios se vivifica en una manifestación de gozo y vitalidad. Y los de fuera entran diciendo: verdaderamente Dios está entre vosotros. Ese es el clamor que hemos venido elevando al Señor. Y ese clamor que hemos venido elevando al Señor desde hace unas semanas atrás, venimos estudiando lo que implica ese clamor y ese ruego que se levanta. Y lo hemos venido considerando en textos como el Salmo 85, de donde parte la iniciativa de retomar esta serie de el despertar espiritual, de ese renuévanos, Señor, de ese avivamiento por el que clamamos. Ese Salmo 85, donde nos llama, donde se nos invita a clamar por ese despertar, esa renovación. Luego tomábamos el Isaías capítulo 6, Lucas 19, durante el tiempo de la pasión, muerte y resurrección, Lucas 19, Lucas 24, y hace 8 días estuvimos considerando la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, donde hablábamos de que una iglesia que clama: renuévame, Señor, es una iglesia que anhela ansiosamente, hasta con agonía, la palabra de Dios, y una palabra no adulterada. Eso es lo que anhelamos, y eso es lo que nosotros soñamos y deseamos y rogamos al Señor obre entre nosotros. Pensando en esto, hoy nos acercamos al Señor hablando de renuévanos, Señor. Y dentro de esta renovación vamos a pensar en algo que nosotros como colombianos con lo que estamos muy familiarizados y que nos indigna. Y algo que nos indigna a nosotros con mucha frecuencia es cuando observamos que la justicia, los jueces de la República dictan sentencia sobre algunos de esos delitos que van en detrimento de la nación, con una fuerte afectación al heraldo público de unas dimensiones inimaginables. Son unas cifras que nunca nosotros alcanzamos siquiera a pronunciar. Pero nos indigna la manera en cómo se dicta sentencia tan someramente sobre estas situaciones. Nos indigna el ver hombres y mujeres que han cometido toda clase de delitos y quedan en libertad sin la más mínima pena y proceso de restitución. Nos indigna cualquier proceso en el que, reconociendo la necesidad de la restauración, reconociendo la necesidad de un proceso de paz, nos indigna pensar en un proceso donde las personas que nos han afectado no gocen de ninguna acción en la que se les invite a reconsiderar, a confesar y a restituir a quienes han afectado. Y nos indigna que los delitos menores son castigados severamente por la ley. Nos indigna eso. Y es por eso que hay frases de muy comunes entre nosotros. Frases como: la justicia solo se aplica a los de Ruana. Pensando en esto, nos acercamos a ese clamor que el pueblo del Señor hoy está elevando: renuévanos, Señor. Y es un clamor que, a la luz del texto al que hoy nos acercamos, nos invita a tomar en serio nuestro pecado. A tomar en serio nuestro pecado.
Porque entendemos que el pecado nos inhabilita. Nos inhabilita. Y Dios es el único que nos puede habilitar en esa condición de inhabilidad en la que entramos fruto del pecado. El pecado nos aleja de Dios. De tal forma que el ser humano comienza a alejarse de Dios y luego no encuentra cómo volver al Señor. No encuentra el camino de retorno. Y es Dios quien tiene que venir a nuestro encuentro y nos hace regresar. Es Dios quien lo hace. Hoy nos estaremos acercando al segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, que sirve de marco histórico para lo que encontramos o para el Salmo 51. Entonces estaremos haciendo referencia al Salmo 51 y también al Salmo 32, que está estrechamente ligado con ese contexto y con esa narrativa que encontramos en el capítulo 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Y el Salmo 51 al que hoy estaremos haciendo referencia como un cántico que se da en el marco del capítulo 11 y 12 del segundo libro de Samuel, es conocido ese Salmo 51 como el Salmo penitencial por excelencia. Es un salmo de confesión. Es conocido como el Miserere. Y se conoce como el Miserere en razón de la versión latina que inicia con esta palabra que significa apiádate, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Así es que inicia y por eso recibe el nombre de Miserere. Ten compasión de mí. Usa esta traducción, Nueva Versión Internacional. Estamos ante el príncipe, dice Luis Alonso Choquel, de los salmos penitenciales, como lo denomina este comentarista del Antiguo Testamento y en especial de los Salmos, el más grande de los salmos penitenciales. Y el Salmo 51 en su encabezado, cuando nosotros encontramos el versículo 1, hay un encabezado allí en el Salmo 51 que dice algo como: al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Y esta expresión, que es parte del texto bíblico, parte del texto sagrado, parte de la escritura, nos está a nosotros ubicando de dónde es que se desarrolla ese canto. ¿Dónde es que se da? ¿Cuál es el contexto en el que se da ese canto? De tal forma que el segundo libro de Samuel, 11 y 12, como lo hemos mencionado, es el contexto. ¿Y cuál es el contexto y qué es lo que encontramos allí narrado? Lo que encontramos es el pecado de David con Betsabé y la visita de Natán, quien va comisionado por Dios para confrontar a David. Eso es lo que encontramos. Al observar el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, en esos versículos, en el versículo 13, ¿sí? En ese versículo 13, allí del capítulo 12, va a decir lo siguiente: he pecado contra el Señor, dice la primera línea del versículo 13 del capítulo 12. He pecado contra el Señor. Esa es la reacción de David una vez es confrontado. Y la respuesta del profeta a esa reacción de David una vez es confrontado es: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Y es ahí cuando sentimos la indignación que nosotros vivimos como colombianos. Porque pensamos que Dios, como los jueces de la República actúan en tantas oportunidades, lo que hizo fue tomar y hacerse el de la vista gorda frente a la realidad del pecado de David. Pensamos que eso es lo que ha acontecido. Pero nosotros debemos ver bien cómo se desarrolla toda la historia
para pensar si ese versículo 13 debe despertar indignación o qué es lo que debe despertar ese versículo 13 entre nosotros. Veamos lo que se viene desarrollando desde el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Y es que David está ocioso, nos dicen los primeros 5 versículos del capítulo 11, está ocioso y observa a Betsabé que está desnuda y bañándose allí en la terraza de su casa, la desea y se acuesta con ella. Y ya que Betsabé quedó encinta, quedó en embarazo, fruto de esa relación, David trata de ocultar, de cubrir su pecado. Y entra en una cadena de acciones, una cadena desenfrenada de acciones. Y lo primero que hace, de acuerdo al versículo 6 al 8, es que manda a traer a Urías para que se acueste con su esposa, con Betsabé, porque Betsabé es la esposa de Urías. Manda a traer a Urías, que está enfrente en el campo de batalla, lo manda a traer inmediatamente para que se acueste con ella. Pero resulta Urías más íntegro que el mismo rey. Así nos lo va a narrar el versículo 11 del capítulo 11. En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Resulta más íntegro Urías que David. Eso es lo que encontramos allí en el texto. Lo que hace entonces David, fruto de su infructuoso intento de movilizar a Uzías a que se acostara con su esposa, es embriagarlo. Recuerda que les decía, una cadena de acciones. Entonces lo que busca es embriagar a Urías. Y es lo que nos deja ver ese versículo 12 y 13, donde Urías donde David emborracha a Urías para generar una oportunidad para que éste se acueste con Betsabé. De nuevo, resulta sin ningún efecto positivo a las intenciones de David. Como no es posible, ahora David se propone matar a Urías. Y es lo que encontramos del capítulo 11, versículo 14 al 17. Y en esa búsqueda por matar a Urías, deshacerse de Urías, observa que el campo de batalla es el espacio apropiado para lograrlo. De tal forma que ordena a Joab, que es el capitán, ubicar a Urías en el campo de batalla, en el punto vulnerable, y que no cuente con el apoyo de los demás soldados. Sería un blanco fácil para el ejército enemigo. Una cosa que sorprende en el texto es la indolencia de David. Cuando Joab, el capitán del ejército, manda un mensajero a David para darle la noticia de que se ha cumplido lo que ha solicitado, David le manda el siguiente mensaje a Joab en el versículo 25. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile que también reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Qué indolencia la de David. Esto
despierta más nuestra indignación frente al versículo 13 del capítulo 12 que ya mencionábamos. Y a esta indolencia de David le suma ahora que lo que hace David, de acuerdo al versículo 27, es después del luto, una vez Urías muere, su esposa cumple los tiempos del luto, dice el versículo 27, después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Estamos en el versículo 27 del capítulo 11. Y la narración termina con una nota que no podemos pasar por alto. Algo que se observa en todo ese capítulo 11 es que Dios no es mencionado en ninguna parte. Solo en el cierre del capítulo. Y lo que va a colocar la nota de cierre es: sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Esa es la nota con la que se cierra el capítulo 11. Lo descrito en el versículo 27 deja claro el tiempo que ha transcurrido desde el versículo 1 del capítulo 11 hasta la visita de Natán a David. Aproximadamente un año, posiblemente unos días menos, unos días más, pero podemos hablar de un año. Cuando pensamos en un año, en esta cadena indolente de David, posiblemente crece nuestra indignación frente al versículo 13 que ya leíamos del capítulo 12. Y cuando llegamos al capítulo 12 del segundo libro de Samuel, que se introduce con esa nota final del Señor. La nota final es, versículo 27, segunda parte: lo que David había hecho le desagradó al Señor. Dios, que había dejado claro su concepto frente a lo hecho por David, allí en esa nota, no puede cerrarse ese capítulo sin esa nota. Es lo que uno percibe. No puede cerrarse la indolencia de David con el silencio de Dios. No puede cerrarse esa cadena desenfrenada de acciones deliberadas de David con el silencio de Dios. No. Y aunque Dios no es mencionado en el texto, cuando se cierra se deja claro que a Dios le desagradó lo que hizo David. Con esa nota introductoria nos acercamos al capítulo 12. Y en ese capítulo 12 va Natán a introducir con una parábola un caso hipotético de los versículos 1 al 4, donde David, como rey, emite un juicio, un veredicto frente al personaje que ha actuado de manera deliberada en la parábola. Y el juicio que emite es contundente: el tal merece morir. Así lo va a expresar David. Así lo va a comunicar en el versículo 5. Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Creo que hubo unos segundos de silencio
Entre el versículo 6 y 7 hubo unos segundos de silencio. Creo. Porque seguidamente lo que dice Natán a David es: tú eres ese hombre. Así dice Dios, así dice el Señor, Dios de Israel. Tú eres ese hombre. Aquí no estamos ante alguien que está especulando. Estamos frente a alguien que conoce la realidad de lo que ha ocurrido. Y aunque todo parece haber ocurrido sin nadie darse cuenta, en el interior de David hay algo que ha venido pasando. Esa cadena de acciones. Esa indolencia de David, que parece haber pasado sin ningún atisbo de justicia, no podía quedarse callado. Un año. Muy posiblemente en ese año es lo que vivió David durante ese año, es lo que narra el Salmo 32, que también está en el marco de esta narrativa. Mientras guardé silencio, dice el versículo 3 del Salmo 32. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Selah. Y esa expresión del Salmo allí, como cierra esa parte del Salmo, es una marcación musical que posiblemente representaba un silencio. Y es precisamente lo que se va a dar allí, frente a ese momento en el que su alma se está consumiendo por dentro, aunque parece ser que exteriormente nada ha ocurrido, hasta que Natán lo confronta. Parece ser nadie se ha dado cuenta. Tú eres ese hombre. Y el versículo 7, segunda parte en adelante, llama la atención la manera en cómo Dios va a decirle a David, va a mencionarle a David. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio, puse sus mujeres en tus brazos, también te permití. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Esa serie de acciones de Dios, donde Dios le está recordando lo que ha hecho por él y le confronta con una pregunta en el versículo 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? La Reina Valera traduce esta expresión así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Cómo es que el pecado se convierte en una expresión de desprecio a la palabra de Dios? Es la pregunta que nos queda a la luz de lo que está narrando el texto.
Ya lo decíamos, versículos 7, 8. Está Dios recordándole todo lo que ha hecho. ¿Cómo era posible que un Dios que ha obrado de esa manera generosa, amplia, que no ha reservado nada para David, cómo es posible que ahora David proceda de esta forma? Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento y vemos que Dios no ha estimado ni a su propio Hijo, lo dio por nosotros, lo más precioso, su unigénito, lo entregó por nosotros, lo entregó. ¿Cómo es posible? Te he dado todo, todo. Y no has tenido la más mínima idea de sentarte a pensar en todo cuanto has recibido, sino que deliberadamente, en una cadena de acciones que reflejan la indolencia, decidiste simplemente quebrantar mi palabra, olvidarte de mi palabra. Dios que no ha tenido reservas ni con David ni con su pueblo, porque nos ha entregado a su Hijo. ¿Cómo es posible? Ante esa amplia y generosa gracia de Dios, que David, su pueblo y nosotros actuemos deliberadamente contra la voluntad del Señor. Parece ser que no basta la suficiente bondad de Dios. Natán pasa a describir allí las consecuencias del pecado de David en los versículos 10 al 12, a lo que David responde aquellas palabras y aquel versículo que nos indigna. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. A lo que Dios responde inmediatamente responde. En el versículo 13, la segunda parte, el Señor ha perdonado tu pecado y no morirás, contestó Natán. Y nos indigna porque no podemos saber cómo es posible que con tanta facilidad Dios trata el pecado con esa frialdad, el pecado de David. Pareciera ser que Dios pretende como pasar por alto semejante cadena de acciones, semejante indolencia de David. Pretende pasar por alto. Nos indigna eso. Creo que el apóstol Pablo nos ayuda a entender un poco esa indignación, que no debería ser indignación sino gratitud. Y ya entenderá por qué, a la luz de lo que el apóstol Pablo en Romanos 3, 25 y 26 nos dice. Hablando Pablo de Jesús en Romanos 3, 25 y 26. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús.
Pablo da respuesta a esa aparente indignación que vivimos, fruto de la aparente indiferencia de Dios al pecado de David. Y lo que nos va a decir Pablo es que Dios ha ofrecido en expiación, como sacrificio de expiación, para quien reciba por fe y reconozca al Señor, pueda experimentar la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y va a decir, anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, en Jesús, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. El pecado de David recibió su pago allí en la cruz del Calvario. Les decía que el pecado nos inhabilita, pero les decía que Jesús, Dios nos habilita en esa expiación obrada por Jesús en la cruz del Calvario. Porque somos justificados. Los que tenemos fe en Jesús somos justificados por ese sacrificio. Cuando pensamos en lo que vive David durante estos días, ese año, durante ese año uno puede pensar en un David indiferente a todo lo que estaba pasando alrededor. Pero lo cierto es que para alguien que es hijo de Dios, para alguien que conoce al Señor, para alguien que es creyente, para alguien que ha experimentado la salvación de Dios, aunque exteriormente pueda reflejar una tranquilidad frente a ese desorden que está viviendo, frente al quebrantamiento de la voluntad de Dios, lo cierto es que interiormente la culpa se lo está carcomiendo, lo está devorando la culpa. No lo dejaba vivir la culpa, así lo expresa el Salmo 32. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Selah. Recuerde ese silencio frente a esa realidad del salmista. Está hundido en su pecado, no sabe cómo salir de él, está inhabilitado, no le queda más que crear una fachada. Frente a la realidad interna, no le queda más que crear una fachada de estabilidad. Pero cuando Dios viene al encuentro de él, ese hombre y mujer que ha experimentado la gracia de Dios, la bondad de Dios, la salvación de Dios, cuando Dios viene al encuentro de él, hay un segundo aire que retoma y va a decir el versículo 5 del Salmo 32, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. No es que Dios esté colocando bajo la alfombra los pecados de David. Es que en su paciencia estaba visualizando la cruz del Calvario. Y David, entre ese versículo 13, entre la primera línea del versículo 13 y la segunda línea del versículo 13, es que se desarrollan estos dos cantos, el canto 51 y el canto 32. Y donde nos deja ver cómo se lo estaba devorando la culpa.
no lo abandona. Y no tiene cómo deshacerse de ella porque no goza de los recursos para resolver semejante delito. No lo encuentra, no sabe cómo, no encuentra la salida. No le queda más de otra que revestirse de una apariencia de estabilidad. En la vida del creyente, algo que queda en evidencia. En la vida del verdadero creyente, algo que evidencia la verdadera confesión y conversión, es que el Hijo de Dios, aquel que ha creído y reconocido a Jesús, que goza de la misericordia de Dios, ante su pecado vive el dolor y la agonía porque ha quebrantado la ley de Dios. No hay indiferencia en el Hijo de Dios. No la hay. David nos lo deja claro. No hay indiferencia. Hay dolor en David. Hay agonía en David. Hay agonía en David. Hay agonía en David. Y no es una mera sensación interna como suele hablarse de la culpa y definirse hoy como una mera sensación interna de haber hecho algo malo. No, no es una sensación interna. Es la certeza de que ha quebrantado la ley de Dios. Y el Hijo de Dios la tiene clara. Por ese Espíritu que vive en él la tiene clara. Y aunque en oportunidades viene a la iglesia, canta en la iglesia, sirve en la iglesia, hasta predica en la iglesia, sirve al Señor en la iglesia, pero es y vive un profundo desespero. Y por eso es que en tantas oportunidades para huir de nuestro desespero, lo que hacemos es llenarnos de legalismos para restablecer exteriormente algo que interiormente nos carcome. Pensamos que la manera de encontrar el camino de regreso es hacer cosas. En esa culpa que vivimos, fruto de nuestro pecado, hemos quebrantado la voluntad de Dios, hemos quebrantado la ley de Dios. Tratamos de hacer cosas, de ser más fieles, de ir más frecuente a la iglesia, de leer más la Biblia, de hacer más cosas para Dios. No son sino parte de nuestros legalismos absurdos para tratar de restablecer exteriormente lo que interiormente nos está carcomiendo. ¿Se da cuenta que entre el versículo 13, primera línea, y versículo 13, segunda línea, hay un proceso que vivió David? No cabe la indignación nuestra. No es un juez de la República que ha decidido colocar bajo la alfombra y cubrir sutilmente con alguna astucia movimiento, interpretación de la ley rebuscada, manipulada. No. La paciencia de Dios, observando cómo ese pecado de David sería pagado por Jesús en la cruz del Calvario. No se deja sin paga el pecado. Ahora, piensa uno, pues si David estaba como estaba, ¿por qué no fue antes al Señor? ¿Por qué tuvo que esperar a que Natán viniera?
Si David se estaba secando por dentro, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes? Por lo mismo que usted y yo no vamos antes al Señor. Por lo mismo que Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, no buscaron al Señor cuando se dieron cuenta que estaban desnudos luego de comer el fruto del árbol que se les había dicho que no podían comer. Porque perdieron el camino. Perdieron el camino. No encontraron el camino de regreso. No lo encontraron. No encontraron el camino para regresar. A pesar de que David seguramente sostiene toda su apariencia religiosa, sigue asistiendo a los cultos allí en su pueblo, sigue liderando, sigue participando de los sacrificios, sigue liderando, sigue sirviendo como anciano, como diácono, como líder, sigue asistiendo, sigue haciendo su devocional, sigue haciendo y llevando su vida como si nada hubiera pasado. Una completa indolencia exterior, pero interiormente se lo está devorando la culpa. Lo acusa, pero no resuelve. Ese es el problema de la culpa. La culpa acusa, pero no resuelve. David encuentra el camino de regreso cuando Dios viene a buscarlo. Y por eso dice, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y es ahí donde salta el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Ten compasión a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, versículo 3, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde el gozo a estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. El arrepentimiento es posible gracias a la iniciativa que Dios ha tomado de acercarse a nosotros. Porque el arrepentimiento no es el mero reconocimiento de nuestro delito, no es el mero reconocimiento de nuestra falta. Eso es lo que hace la culpa. El arrepentimiento es volver al camino que hemos perdido como creyentes. Juan Calvino en su Institución va a decir con relación al arrepentimiento: el arrepentimiento en definitiva consiste en alejarnos de nosotros mismos y convertirnos a Dios. El arrepentimiento es el único que puede ponernos en el camino correcto. Y nos podemos poner en el camino correcto fruto de que Dios viene a nuestro encuentro. Continúa Juan Calvino diciendo: en dejar nuestra vieja y propia voluntad y revestirnos de otra nueva. Podríamos convenientemente definir el arrepentimiento diciendo que es una verdadera conversión de nuestra vida a Dios, la cual procede de un sincero y verdadero temor de Dios y que consiste en la mortificación de nuestra carne y del hombre viejo y en la vivificación del Espíritu. El arrepentimiento es el comienzo de la vida cristiana, es parte del comienzo de la vida cristiana, es parte del comienzo. Pero no se olvide que para el creyente es una dimensión vitalicia. Es una dimensión vitalicia. Como lo dijera Jerry Bridge en uno de sus escritos, todos los días necesitamos predicarnos el Evangelio. Porque todos los días debe haber una conversión en nosotros. Y esa conversión es posible porque Cristo ha venido a nosotros.
El arrepentimiento no es un sentimiento de tristeza. No. Que nos lleva a buscar la consolación o de nosotros mismos o de nuestro prójimo. No. A la luz de la expresión del Antiguo Testamento de arrepentimiento, significa la idea de dejar algo atrás, abandonar algo, es regresar a Dios, y lo único que puede encaminarnos de nuevo a Dios es Dios mismo. No son nuestros legalismos, no son nuestras prácticas inútiles, es Dios mismo quien nos ubica, quien nos redirecciona. Perdiste el camino, estás sumido en tu pecado, no sabes cómo salir de allí. Siéntate, siéntate y espera. El Señor está ahí a tu lado. Él ha venido en Cristo para que seas redimido, para Él pagó por tus pecados para que pudieras disfrutar de ese perdón. El verdadero arrepentimiento es una acción interior que ha de transformar todo lo que somos. Hay un teólogo reformado que va a decir que los hombres han perdido de vista dos cosas importantes. En primer lugar, el significado del pecado. ¿Recuerdas cómo iniciamos? Renuévame, Señor, es tomar en serio nuestro pecado. Eso es renuévame, Señor. Y por eso nos indigna. Nos indigna. Nos indigna el veredicto de tantos jueces en Colombia, porque no toman en serio los delitos. Kuyper va a decir dos cosas han perdido de vista los hombres: el verdadero significado del pecado, porque lo vemos como una pequeñez, algo inofensivo, algo pasajero, algo que estamos constantemente excusando. Cuando David fue confrontado, confesó su pecado, no se excusó y reconoció que los juicios de Dios eran rectos. Salmo 51. Hoy estamos perdiendo de vista que nuestra naturaleza es una naturaleza caída, degradada, depravada, dice Kuyper, y que el hombre no se parece en nada a como Dios lo creó en el principio. Es lo primero que dice Kuyper, han perdido los hombres, los seres humanos hoy, los creyentes aún. Lo segundo que han perdido es aquello de lo que hablábamos en Isaías capítulo 6. La razón principal está en que los hombres han perdido su visión del Dios Santo. Y si lo quiere escuchar como lo dice otro teólogo reformado, Sproul, Dios no es santo, Dios es santo, santo, santo. Perdimos la visión del Dios Santo. Es que si viéramos en realidad a Dios, si contempláramos en realidad a Dios, nos aborreceríamos a nosotros mismos y caeríamos en arrepentimiento. Pero nos amamos en la época donde el amor propio es lo propio de nuestro tiempo, para caer en esa redundancia.
se ha perdido de vista la santidad de Dios. ¿Recuerda lo que decía Calvino con relación al arrepentimiento? Consiste en alejarnos de nosotros mismos y convertirnos a Dios. Dice Calvino en su Institución. Leyendo un poco acerca del arrepentimiento y del pecado y de la culpa, fui a un libro de consejería, clásico libro de consejería, y quise leer algo acerca de lo que decía este personaje, y me llamó la atención la frase que encontré. Y es: con relación al pecado, la Biblia nunca llama al pecador a sentir. En una época de tanto sentimentalismo, la Biblia no me llama a mí a sentirme pecador. ¿Por qué? Porque es que el sentimiento es algo pasajero. El sentimiento es algo efímero. Es algo que depende del estado emocional. Y por eso es que pecamos y no nos sentimos pecadores. Por eso quebrantamos la voluntad de Dios y me siento el más santo de los santos. Por eso mato, miento, por eso adultero, por eso hago y deshago y no me siento pecador. Porque el pecado no es algo que debe sentirse. Es algo de lo que se debe arrepentir y debe creer por lo que dice la palabra. Por eso hay que hacerlo. Es tal el llamado al arrepentimiento, y para cerrar, les decía que la única manera de deshacer lo hecho, porque perdimos el camino de regreso, lo perdimos, fruto de nuestro pecado, no sabemos cómo regresar, y es Dios quien tiene que ir a nosotros. Fue Dios quien fue a David, y eso es una expresión de la gracia de Dios. Fue Dios quien fue a Adán y Eva, es una expresión de la gracia de Dios. Lo que tenemos que hacer es escucharlo a Él. Él viene a nosotros. Y parte del arrepentimiento es aceptar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, arrepentirnos y apartarnos del pecado. Me llama la atención que de las 95 tesis de Martín Lutero, la primera dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentidos, arrepentidos, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. Una iglesia que clama renuévanos, Señor, es una iglesia que toma en serio el pecado, reconoce el camino trazado por el Señor para su regreso a casa, a la casa de su Padre Celestial. Recuerda, solo podemos regresar porque Él nos ha señalado el camino de regreso. No debes inventarte cuál es el camino de regreso. El camino de regreso está señalado. Él nos ha abierto un camino nuevo y vivo y se llama Jesucristo. Solo sigue sus pasos. Estás sumido en una profunda culpa, fruto del pecado que estás viviendo. Siéntate por un momento, contempla la obra de Cristo en la cruz del Calvario y recuerda, parte del arrepentimiento es aceptar lo que Cristo hizo por ti y encaminar nuestra vida en esa buena voluntad de Dios. Que Dios en su gracia nos ayude. Recuerda, una iglesia que clama a Dios, renuévanos, es una iglesia que toma en serio el pecado y reconoce el camino trazado por el Señor para el regreso a Él. Si lo quiere mirar en términos de Martín Lutero en su primera tesis, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. ¿Cómo sabes que Dios te perdonó? Porque Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Fue el pago
por nuestros pecados. No se trata de sentir, se trata de aceptar esa verdad. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Dios, gracias por tu obra entre nosotros. Gracias por tu sacrificio. Estamos como Iglesia Presbiteriana Cumberland clamando: renuévanos, Señor. Y hoy vemos en tu palabra que ese clamor nos llama a tomar en serio nuestro pecado y a reconocer que el camino de regreso a la casa de nuestro Padre es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. David pudo regresar a su Padre por la paciencia que, dice Pablo, tuvo en esa visualización de la cruz del Calvario. Dios, gracias. Gracias porque el camino está trazado. Ahora, Señor, ayúdanos a entender. Abre nuestros ojos para que a la luz de tu palabra podamos comprender de qué manera estamos quebrantando tu palabra. Y que haya un verdadero arrepentimiento, Señor, entre nosotros. Un arrepentimiento que se evidencia en ese volvernos a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pastor, ya vamos en este camino de renuévanos, Señor, y hoy el llamado al Señor a tomar en serio nuestro pecado y a entender que el arrepentimiento es posible porque Dios viene a nuestro encuentro. Así es. Y es que el antídoto, o más bien la cura contra el pecado, más que el remordimiento, es el arrepentimiento. Pero es posible por la gracia. Eso queda claro en esta mañana, que el arrepentimiento es posible por la gracia de Dios, y en esa expresión de gracia Dios sale a nuestro encuentro para traernos de regreso a Él, mostrarnos el camino, y no solamente mostrarnos el camino, sino también acompañarnos en ese camino de reconciliación con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios en su gracia nos ayude. Recuerde, si usted está luchando con alguna situación, ha llegado el momento de encontrar el camino. Y usted no lo encuentra, el camino lo ha encontrado usted. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Siéntese, acérquese al Señor que ha tomado la iniciativa de acercarse a usted. Restaure su relación con Él y comience a dejarse dirigir por Él a través de su palabra. Que Dios les ayude. Recuerde tomarse un café y reflexionar que ha sido ese llamado del Señor para todos ustedes. Un abrazo y muchas bendiciones. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú, recibe
soberanía, Señor. Rogamos, Señor de los cielos, que te muevas en cada familia. Bendíceles, amado Señor, y que cada familia levante de un cántico de gozo, de alegría, y proclame que tú eres el Señor.